Bien, veamos ahora las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia son, como lo dice la palabra reglas, son normas eh, que me permiten seguir la estructura de la lógica. Y son aquellas normas que me permiten, digamos que, como lo dice ahí, hacer inferencia, hacer deducciones lógicas. La primera regla que encontramos se conoce como ponendo ponens, que significa afirmar, afirmar, afirmando, afirmando. En este caso, el ponendus ponen, que significa afirmar, afirmando, me dice que debo afirmar el antecedente para luego afirmar el consecuente. Repito, afirmo el antecedente para luego afirmar el consecuente. Y esta regla, en el caso del ponendus ponens, solamente se puede aplicar cuando hay una proposición molecular condicional. Esta proposición condicional yo le puedo aplicar el ponendus ponens. Entonces tenemos que si es lunes, entonces hay clase. Si yo afirmo el antecedente, recordemos que el antecedente, ¿cuál es? El antecedente es el que va antes, o sea, el primero que encontramos. Este vendría siendo el antecedente. Y este vendría siendo el consecuente. Si yo afirmo que es lunes, el antecedente, se infiere que hay clases. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos simbolizar esto? Tenemos que es lunes, si es lunes, entonces hay clases. Si yo afirmo que es lunes, puedo concluir o puedo inferir, este es el símbolo de la inferencia. Símbolo de la inferencia es esa que está aquí. Puedo inferir que hay clases. No solamente los conectores y los elementos de las proposiciones se simbolizan, también podemos simbolizar la regla, siendo esta, siendo esta una premisa, siendo esta otra premisa. Esta vendría siendo la premisa 1 y esta vendría siendo la premisa 2. La conclusión, que vendría siendo la premisa 3, se infiere aplicando la regla ponendus ponen entre las proposiciones 1 y 2. ¿De dónde sale la Q? La Q, que vendría siendo que hay clases, es una inferencia que se hace o que se deduce de la regla ponendus ponen entre la proposición 1 y 2. Es así como hacemos o aplicamos el ponendo ponen de manera sencilla. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Sabemos que el ponendus ponen es afirmar afirmando. Entonces, tenemos la proposición. Si es lunes y hay clases, entonces los estudiantes no se deben quedar, no se deben quedar en casa y deben asistir
al colegio. Bueno, como se puede observar, voy a ver si está todo cuadrado aquí. Veamos. Ahí está. Ya. Como podemos observar, tenemos que simbolizar, para aplicar el ponendus ponen, tenemos que simbolizar esta proposición. Y aquí encontramos un conector lógico, aquí encontramos otro conector o término de enlace, y aquí encontramos otro conector. Entonces vemos que hay un vínculo entre estos elementos. Si es lunes y hay clase, entonces los estudiantes no se deben quedar en clase y deben asistir al colegio. Ahí está. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con este uso de paréntesis? Lo que hacemos es integrar los elementos de la proposición. ¿Para qué? Para que se nos sea más fácil el uso de ella. Entonces, si es lunes y hay clases, entonces los estudiantes no se deben quedar en casa y deben asistir al colegio. Si tengo que si es lunes y hay clases, afirmo el antecedente, luego tengo que afirmar el consecuente. Veámoslo de manera simbolizada. Tenemos que la primera premisa es, si es lunes y hay clases, o sea que si tengo P y Q, entonces tenemos el conector. Entonces, los estudiantes no se deben quedar en casa. Entonces, si tenemos que los estudiantes no se deben quedar en casa, miren, la negación me está diciendo que aquí hay otro conector, que aquí hay otro término de enlace. Pero este término de enlace solamente niega este. No se deben quedar en casa, no niega aquel, solamente niega este elemento. Luego, cuando abro el paréntesis acá, no puedo colocar el paréntesis afuera, porque si coloco el paréntesis afuera, negaría todo lo que está dentro del paréntesis. Y eso no es lo que yo busco. Yo busco solamente negar este elemento. No se deben quedar en casa y deben asistir al colegio. Y M y N. Ahí tenemos. Entonces, esta es la simbolización de esta proposición, que si bien vemos que es una proposición molecular. ¿Qué tengo que hacer para aplicar el ponendus ponen? Debo afirmar el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? P y Q. Entonces, si afirmo P y Q, puedo inferir no M y N. ¿Listo? Esto se aplica del ponendus ponen, o se infiere del ponendus ponen entre la premisa 1 y la premisa 2. ¿Listo? Entonces vemos allí un ejemplo de simbolización. Vemos un ejemplo de la aplicación de la regla del ponendus ponen, pero de una manera totalmente diferente a como lo habíamos visto en el ejemplo anterior.